Bueno, para esta tarde pues vamos a mirarla. Buenas tardes, vamos a terminarlo la fase número 4, que tiene que ver con la reflexión sobre el peligro, una historia única para identidades y subjetividades. Para esto pues la fase nos representa a través de un libro y una historia de Adichie, Chimamanda Adichie. Es una escritora escritora e historiadora africana, en el cual pues ella nos evidencia desde su punto de vista cómo es ella vista a partir de en su mismo mundo, cómo ella se ve en su mismo mundo y cómo creía que ella la veía. Pero cuando aterrizó en un mundo diferente, vio cómo ella era percibida, aun cuando eso pues efectivamente pues no era de esa forma. Entonces en este caso pues nosotros vamos a identificar, digamos, para el trabajo de este periodo, pues nos dijeron pues formato del guión, entonces vamos a empezar a mirar el tema central, ¿no? El objetivo del podcast, reflexionar críticamente sobre el concepto de la historia única y su impacto con la construcción de identidades, visibilizar la importancia de validar las múltiples historias y experiencias que se identifican en los sujetos y promover la construcción de relaciones más horizontales y respetuosas basadas en la escucha activa. Digamos que el libro está basado, o la señora todavía está vigente, pero está basado obviamente en la historia que todos conocemos. Pareciera que nos hubiéramos quedado ahí, ¿cierto? Pero es que la historia es historia, avanzamos, no nos quedamos ahí. Se la perdonamos al mundo occidental, al mundo europeo, pero no nos la perdona ni a los latinoamericanos ni a los africanos. Entonces, digamos, salud inicial, pues en este momento, como le digo, Rommel Yeshua y Monsalve, el peligro de una sola historia. Entonces, como futuro profesional, mi responsabilidad frente a la construcción de relaciones más horizontales y homogéneas, basadas en el reconocimiento, implica compromiso ético en la diversidad humana. Ya es posible que en el 2025 sepamos que la historia realmente es otra. No hay que olvidar la historia porque o si no nos toca volver a repetir. Pero en este caso lo que nos está diciendo Gochiachi es que es hora de mirar otros puntos de vista, no quedarnos en el pasado ni hacer un prejuicio frente a lo que ya no está. Listo, entonces hay que visibilizar, digamos, varios puntos de vista frente a un mismo punto. En ese caso, pues en la investigación o lo que uno tiene es eso, para uno poder generar un resultado a través de un proceso, pues uno tiene diferentes muestras pues para evidenciar realmente cuál es la más representativa. Lo mismo para los procesos, hacemos rutas críticas y para determinar cuál es la ruta más efectiva pues para llegar al mejor punto. Este es, digamos, todo lo que contó la señora Anne, la historiadora. Se me parece mucho a la Caperucita Roja. Toda la vida nos han contado que a Caperucita Loba se la comió el lobo, ¿cierto? Pero nunca escuchamos a la víctima, nunca escuchamos al lobo. Si de una vez solamente nos quedamos con lo que nos dijeron de Caperucita o Caperucita contó, pero no hemos escuchado la versión del lobo. Y de pronto ahí es donde pues, podríamos dignificar quién o no tiene la culpa. En ese sentido, como profesionales debemos de ser más abiertos, accesibles. Estamos en una época en la cual estamos en la moda de las vulneraciones, estamos en la moda de la libertad de prensa, en la libertad de género, mejor dicho, en infinidad de cosas y debemos obviamente poder reconstruir todo eso para generar un único sentir. Entonces, la introducción pues es reconocer la pluralidad de identidades, eso ya nos quedó claro, no solamente hay un género, etnia, no soy tanto a favor de esto porque nos seguimos martirizando en esta parte, sigamos Colombia, ya más abajo tengo otros ejemplos donde pues no se trata de eso raza, seríamos si nos identificáramos, pero no nos identificamos, no nos vestimos ni hablamos, entonces no pertenecemos a esa parte. Escuchar voces dispersas, aquellas que históricamente han sido silenciadas, digamos las de la historiadora Nomi, que definitivamente pues es una narradora que nosotros no habíamos escuchado y no habíamos visto ese punto de vista. Ella es una persona que está en muy buenas condiciones, pero obviamente vive en un país donde o sea, todo lo catalogamos como de alta pobreza, incluyendo el mismo Gini. Entonces, ¿cuál es la idea? Actuar con empatía, responsabilidad, recordando que un país sin espejos, todos nos veríamos igual. Eso no solamente le pasa, digamos, a la ciudad Kenia donde ella se encuentra, sino también le pasa a nosotros aquí en Colombia. Entonces, desarrolla el tema. ¿Por qué es necesario reconocer el peligro que representa una sola estructura para
desde el que se anuncian las identidades. Una única historia funciona en mecanismos de dominación porque reduce la complejidad de los sujetos a categorías rígidas. ¿Qué quiere decir? Nos quedamos con la parte de la conquista, nos quedamos con la parte de que no podemos avanzar según los intereses de quien narra. Así, eso quiere decir, digamos, en términos de historia, nos quedamos con el ejemplo de Corea del Norte. De tengo entendido, allá la gente habla sobre su propia vida y no conoce otro mundo alrededor. Listo, tampoco nos podemos quedar en la parte de Alemania. Mire que a Alemania le perdonaron, pues porque no eran todos los alemanes, pero le perdonaron su tema en la historia. Los dividieron, pero ya ese muro, digamos, ya se venció. ¿Eso qué dice? Que efectivamente podemos borrar y comenzar nuevamente. En términos éticos y sociales, permitir una sola historia significa renunciar a la diversidad, a la justicia y a la igualdad. Entonces, definitivamente tenemos que conocer más puntos de vista. ¿Cuál es la importancia de validar las historias de vida de las múltiples realidades de sujetos para hacer frente al problema de los estereotipos? En primer lugar, validar las historias de vida permite restaurar la dignidad y la autonomía narrativa de cada individuo. Cada persona deja de ser objetos definidos por discursos externos, muchas veces cargados de poder y desigualdad. En segundo lugar, reconocemos múltiples realidades que favorecen la denaturalización de los prejuicios. Escuchar distintas trayectorias vitales nos obliga a comprender que no existe una experiencia humana única, homogénea y universal. Esto va mucho para muchas de, digamos, las profesiones que vayan a contratar personas. No se dejen influenciar por lo que ustedes creen conocer. Obviamente tienen que escuchar a la persona que tienen al frente y evaluar a la persona que tienen al frente, no la historia detrás de esa persona, ni la que viene con su raza, sus mitos, todo, etcétera. Finalmente, reconocer que hay varias historias, que lo que hacemos es, digamos, en Bogotá se ve mucho eso porque se mezclan mucho las culturas. Entonces, digamos, no es tan, se trata de ser más inclusivos que en otras ciudades donde pues asumimos que predomina la religión, pero no le echamos la culpa a la religión, son las mismas personas con sus prejuicios. ¿Qué podemos hacer como sujetos para evitar caer en estereotipos? Que evitar caer en que despojen a los otros y a las otras identidades real es una tarea ética. Comienza en la vida cotidiana, comienza en la casa, comienza con los papás, con las mamás. Implica un trabajo consistente sobre nuestros propios marcos de percepción, sobre las narrativas que reproducimos. Obviamente nosotros tenemos que decirle a los niños que están en la casa, que están aprendiendo, que tienen que tener cuidado, pero cuidado de qué, de las acciones que se vayan a ejecutar, no de las personas por cómo se vean, por cómo, sí, entonces digamos, hay que poder discriminar esa parte. Es complicado, sí, pero de todas maneras no es la última parte. Por ejemplo, mira, aquí yo veo mucho cuando, digamos, cuando Barack Obama fue presidente, que fue un excelente presidente, de suceder evidencia en la hoja de vida de él y toda su familia. A él se le recordó primero por ser negro, no por la inteligencia que él llegó allá. Y no llegó a ser presidente por ser negro, llegó a ser presidente por la trayectoria que tiene, su experiencia. Es un señor que aprendió, trabajó y estudió y se formó para ser el presidente. No por ser negro llegó a ser presidente. Entonces es importante que podamos hacer una diferenciación en eso. Por ejemplo, en los reinados de belleza, yo me acuerdo cuando Chocó ganó acá, todo el mundo asustado que porque una mujer negra iba a representar a Colombia. ¿Qué es eso, por favor, en pleno siglo XX? Y una tipo de esas cosas. Por ejemplo, aquí en Medellín también pasa mucho, que aquí hay muchas personas, bueno, en Colombia hay muchas personas de todos los colores, y hay personas de color raza negra y les preguntan de dónde son. Pues son de Medellín. Solo que no se ven como se ven su familia, su papá, su mamá, no se ven, pero son de Medellín, son paisanos. Entonces, mira que estamos en pleno 2025 y todavía se preguntan ese tipo de cosas. O nomás des en cuenta lo que he hecho en los anteriores proyectos. Cuando están, por ejemplo, entrando en los centros comerciales, las cámaras se enfocan en cierta tipología de personas. Entonces ya las estamos prejuzgando. Desde el mismo vigilante ya las está prejuzgando. Entonces habría que tener cuidado con eso. Listo, estamos en este momento, como les decía, en una era donde estamos hablando de diversidad de género. La
La inclusión, ya como obligatoria, nos tocó obligar a la gente a que haga inclusión con las personas LGTBI, con las personas invidentes, con las personas con movilidad reducida. Toca obligar a un colegio a crear rampas porque no todo el mundo puede caminar. Toca obligar al metro a crear escenarios donde las personas con alguna discapacidad puedan subir las escaleras y bajarlas. Allá en Bogotá que están creando el metro ya deben estar creando las rampas para que la gente pueda ingresar a los establecimientos públicos, porque si son públicos es para todo el público, no para los que puedan o no puedan caminar o ver. Entonces hay que revisar este tipo de homogeneidad porque eso es lo que nos caracteriza y obviamente tratar de que esas personas también se incluyan en el mercado laboral. ¿Desde qué lugar social cultural me enuncio? Yo cuando hablo de los actores, ¿cómo reconozco mis propios privilegios? Pues bueno, cuando me preguntan desde qué lugar inevitablemente debo remitirme a mi propia historia, mi origen, mi educación, mi familia, mis experiencias. Crecí creyendo que todas las personas teníamos las mismas ventajas y desventajas. Sin embargo, al mirar con más cuidado mi trayectoria, reconozco que parto desde un lugar particular. Nací en Bucaramanga, hijo de padres campesinos, quienes a pesar de las dificultades se esforzaron por estudiar y salir adelante. Ellos se fueron del campo y llegaron a la ciudad, les tocó por sus propios medios ponerse a estudiar, llevar conseguir su cuaderno, su lápiz, mirar qué libros les prestaban para ponerse a estudiar y así llegar, digamos, al punto en que pudieron tener una vida con nosotros y nos dieron efectivamente muchos privilegios. La seguridad alimentaria nunca nos faltó, tuvimos educación, tuvimos muy buenas bases de bienestar, de recreación, conocimos lugares, podíamos viajar, mucho, teníamos muchos privilegios que no sé si los demás sí o no, y estoy seguro que hay personas que tienen otro tipo de privilegios, pero no los prejuzgo por eso, ni tampoco me dio resentido porque me hacen falta. Simplemente son cosas que me hacen falta a mí para mirar, para seguir dimensionando qué es lo que yo quiero hacer. Al hablar de los otros, debo estar atento de mis propios silenciamientos. A veces doy por hecho mis ventajas y no menciono las desigualdades estructurales que atraviesan a quienes no tuvieron un hogar estable, una familia unida. Hoy en día, pues yo ya soy una persona, como les digo aquí en la identidad, ya soy una persona de 46 años, soy abogado, soy ingeniero industrial. Yo ya tengo unas bases ya fundadas en lo que, digamos, sería ridículo pensar que a mis 40 y pico de años ya no estoy prejuzgando o vivo de prejuicios, ¿sí? He trabajado desde abajo, digamos que mi educación no ha sido tampoco complicada, pero me ha tocado esforzarme, como a todos, trabajar y estudiar, pues para poder, digamos, ir avanzando en esto que conocemos como sociedad. Reconozco esto, me obliga a pensar en mi identidad, influye en cómo interpreto la historia de otros. Ya sé que yo los veo y no los, pues sí, yo no puedo decir que no los prejuzgo porque sí, somos seres humanos y bueno, no me caracterizo por eso, pero sí uno prejuzga. Entonces la idea mía es, digamos, no tanto cuestionarme esos estereotipos, sino ya mirar desde mi punto de vista, que ya soy una persona de 25 años de experiencia laboral y profesional, en edad de que, pues, dicho, ya estoy a puertas de otro tipo, no, para mí no es importante esas particularidades. Yo cuando observo las personas, porque me gusta a veces observarlas, veo sus afanes, su empatía, su alegría, su serenidad, cómo sufren sus ojos cuando los veo con esos niños allá pequeños. Digo, esas señoras o esas niñas que hacen con esos bebés. Pero bueno, no me toca a mí, sino que toca mirar a futuro, pues cómo serán ellos, ¿no? Entonces ahí es donde yo voy. Entonces, para no tenerlo presente. Cuestionarme en dónde surgen esas percepciones, pues provienen de historias únicas. Digamos, yo tengo mi propia historia, la profesora tendrá sus propias historias, los otros compañeros, cada uno contará su historia, tendrá su historia. Todas son totalmente desiguales, pero a la hora de si unimos los pilares que nos unen, que es comida, educación, esfuerzo, pues digamos, muchas van a tener muchos puntos en común. Y en ningún lado se menciona el color, ni si somos bajitos, gordos, bajitos, de todas maneras, pues no. Entonces, gracias por esta oportunidad.